Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un espacio de celebración, estamos muy contentos porque hemos vuelto a este evento, a este simposio que organiza el Centro de Investigación Políticas Públicas, Educación, Comunicación y Tecnología, y en este espacio que volvió a ser presencial, y ahí está una de las dimensiones de por qué estamos contentos de volver a vernos a la cara. Cerramos estos 3 días de intenso trabajo con esta charla, con este diálogo, con nuestra invitada que voy a pasar a presentarles, la doctora Cintia Ottaviano, es directora de RTA, es profesora, doctora en comunicación, es una militante y defensora de la comunicación como derecho humano, ¿no? Esa bandera, ante todo, siempre la escuchamos hablar desde esos espacios de enunciación. Y estamos muy contentos que nos acompañe hoy. Vamos a hablar de muchas cosas, pero de un tema puntual que es el proceso para llegar a un código de ética para la televisión pública. Un tema de especial interés para la comunicación, ¿no? para la educación, para las tecnologías, para estos espacios que nos ocupan, pero también para la democracia en general, ¿no? Es un tema que nos interesa puntualmente desde ahí. Ese código de ética se va a plasmar en un libro, se va a plasmar en un texto, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de ese proceso. Bienvenida a la Universidad Nacional de Quilmes, una vez más, a la Universidad Pública de nuestra casa, y contanos una pregunta bien amplia, ¿desde dónde surge la idea o la necesidad de emprender este camino, ¿no? Sobre un código de ética para la televisión pública? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá en la Universidad Nacional de Quilmes y sobre todo subrayando lo de la educación pública, ¿no? La construcción pública, la necesidad de saber que vamos constituyendo la democracia en escenarios de participación donde somos reconocidos y reconocidas como sujetos de derecho y que tenemos esa misión común de profundizar esas democracias, sobre todo en estos tiempos que hay una especie de crisis civilizatoria, ¿no? Donde los discursos de odio, donde las discriminaciones, las violencias parecieran querer atentar contra nuestra casa común, que son estos acuerdos que tenemos desde la Constitución en adelante. La verdad es que hacer el código de ética para mí forma parte de, no sé si un sueño, pero sí de un deseo muy profundo, prácticamente desde cuando empecé a estudiar y a ser periodista, porque claro, yo me formé en los 90, con lo cual la autorregulación aparecía ahí en cartel gigante diciéndonos que era muy importante llegar a acuerdos, llegar a consensos, pero que sean de las partes y como por fuera del sistema instituido, si querés, de la legislación vigente. Así que desde muy chiquita conozco los códigos de ética de otros países. Aquí en la Argentina es muy esmirriada la experiencia, pero también me tocó en el diario Perfil, por ejemplo, recibir un código de ética, ¿no? En ese famoso cómo leer el diario. No había tenido ningún grado de participación en eso, no tuve la posibilidad de debatir con esos lineamientos que Jorge Fontevecchia como dueño del diario había decidido, y entonces siempre este camino de, bueno, pero el código de ética no deberíamos hacerlo colectivamente, no debería ser un compromiso que asumiéramos con las audiencias, ese famoso contrato de lectura. Yo me formé en la gráfica, así que hablábamos de contrato de lectura. ¿Cómo es ese vínculo entonces con quienes leen el diario, pero a la vez no deberían construirlo, no constituyen en sí mismo el medio de comunicación, las audiencias, lectores? Y la verdad es que lo intenté en todos los medios en los que estuve, así como también quise ser defensora del público de ese diario Perfil, estoy hablando del original, ¿no? Y bueno, la respuesta fue que era muy joven, por ejemplo, no estaba tan asociada a la formación o a la experiencia profesional y esa conjunción, sino a la edad, ¿no? A una cuestión etaria. Bueno, las respuestas siempre fueron que no, que de ninguna manera, que cómo íbamos a hacer un código de ética, que eso era darle poder a los trabajadores, así se hablaba, ¿no? El lenguaje sexista, por otra parte. Claro. Y fue pasando el tiempo, de todas maneras seguí trabajando en eso, y cuando llegué a RTA como directora de RTA, Rosario Lufrano es su presidenta, y bueno, yo llevé una serie de proyectos, y entre ellos, para los 70 años de la televisión pública, poder tener, no sé si llegar al primer código de ética, pero cuanto menos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, artículo 134, inciso C, dice que el directorio de RTA tiene que promover
un código de ética y generar los mecanismos para darle cumplimiento. Estoy parafraseando, no es exactamente así, pero es la intención. Y bueno, la verdad es que me encontré con una mujer que por primera vez me decía que sí, que lo hiciéramos. Entonces ahí es donde planteé un documento base, donde repasábamos los códigos de ética existentes en otras televisiones públicas, como la de Bolivia, Ecuador, que ya habían hecho esa experiencia. Oh, fíjate, Leo, qué interesante, porque la televisión pública de la Argentina tiene 70 años, mucha más historia que las televisiones públicas de otros países. De hecho, Chile ni tiene televisión pública con la conceptualización que debiera en el marco de un medio público. Sin embargo, no tenía su código de ética, como sí tiene la de Ecuador o como sí tiene la de Bolivia. Entonces, algo se había desfasado, es decir, desde aquel hecho innovador, desde lo tecnológico, pero sobre todo desde lo político, que fue la decisión de Juan Domingo Perón como presidente de tener una televisión pública, de hacerlo un 17 de octubre, ¿no? En un escenario de visibilidad de aquellas mayorías que históricamente estaban siendo ocultadas por la élite dominante. ¿Cómo era posible que con esa historia, con ese lugar de enunciación, no se hubiera llegado a un acuerdo entre quienes trabajan, las autoridades, porque hoy RTA se denomina empresa del Estado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y las audiencias? Bueno, faltaba algo que las amalgamara, que las pusiera en un camino común, y el Código de Ética, en principio, creo que es eso, ¿no? Es un compromiso, pero sobre todo es un camino común para una televisión pública de mayor calidad y sobre todo que sea democrática, en el sentido de que los grupos históricamente vulnerados encuentren allí la forma de representarse. Yo lo había intentado como defensora también, y fue la política pública más fracasada, hay que asumirlo. Habíamos hecho también una guía con orientaciones para hacer un código de ética y no logramos que ni nadie, o sea, ni una radio, ni un canal de televisión, ni una señal decidiera dar este paso del código de ética. Y hay muchas respuestas posibles, porque claro, la autorregulación nos ha quedado muy corta, hoy promovemos la corregulación, evidentemente si la situación de la comunicación hoy vulnera tantos derechos es porque la autorregulación ha sido ineficiente, entonces hay que explorar otros caminos, lo hicimos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tampoco nos quedó el mejor de los recuerdos en el sentido de que no logramos aplicar todo lo que hubiéramos deseado hasta que los decretos y decretos de necesidad de urgencia de Mauricio Macri terminan con algunos artículos vitales, pero hay otros vigentes. Así que también este código de ética, claro, que hoy existe, que ya está, que lo tenemos, que acá... Y ahí nos vamos a meter. Tengo que ser una versión en papel chiquita solo del código, nos viene a decir que podemos seguir luchando por el derecho humano a la comunicación y por la plena vigencia de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Totalmente, se abren muchísimas preguntas y temas disparadores de lo que nos cuenta Cintia. En primera instancia, esta experiencia de otros países que se pudieron tomar como ejemplo para algunas dinámicas y temáticas. Y la particularidad en Argentina con esta impronta que traes, que sea participativo, colectivo, que no venga desde solo un sector o de una mesa de directores una propuesta. ¿Cómo fue esa experiencia de poder tomar algunas cuestiones previas de otros países y también llevar el debate a diferentes sectores, que entiendo son trabajadores, audiencias, periodistas, por supuesto, y los gestores y gestoras de la televisión pública también? Y especialistas, ¿no? Porque también Alfredo Alfonso, por ejemplo, nos trajo su perspectiva y pudimos consultar distintas personas expertas en distintos campos, porque eso es lo otro interesante, ¿no? Este código de ética es interdisciplinario, porque han venido desde distintos espacios, desde los derechos humanos, desde el campo sindical, desde el campo del derecho en sí mismo, ¿no? Abogados y abogadas como Analía Eliedes, experta también en libertad de expresión, derecho humano a la comunicación, otras personas expertas en los derechos de las comunidades afrodescendientes, afroargentinos, afroargentinas, por supuesto discapacidad, niñez. Bueno, la verdad que fue un poco como la experiencia de la Defensoría del Público en ese sentido, ¿no? Los años de reconocer cuáles son los grupos históricamente vulnerados, qué derechos reclaman y
cuáles son las críticas frente a las representaciones que se construyen de sus subjetividades en los medios de comunicación y cómo eso tenía que estar en diálogo con el compromiso de quienes trabajamos en los medios de comunicación. Así que empezamos por hacer este documento base que recuperaba las tradiciones de América Latina esencialmente, pero también tomé otros códigos de ética, hasta de la CNN, la verdad, claro. O manuales de estilo que también los tuvimos en cuenta. Y decidimos una metodología colectivamente. Para mí ese es un dato fundamental, porque obviamente por la formación, por lo que cuento, yo podría haber dicho, bueno, voy a tomar las decisiones y lo voy a hacer desde los conocimientos, las trayectorias y quien yo quiera consultar. Y hemos hecho todo lo contrario, nos sentamos con referentes sindicales, con trabajadoras, con trabajadores, a decir, bueno, esta es la experiencia que hay en otros países. Venimos todas estas personas con determinados recorridos, ¿de qué manera creen entonces que podemos dar este paso histórico? Porque por algo no se dio en 70 años. Claro. Entonces hagamos algo distinto. Una coyuntura con voluntad política y con las ganas de avanzar sobre este tema, sobre la necesidad. Esto que decís es fundamental, porque si no hay voluntad política, no sé si hubiéramos podido avanzar de la misma forma en la que lo hicimos, así que es un gran componente también. Y ahí resolvimos, primero, generar espacios de debate con especialistas, que no trabajaran en los medios públicos, sino que vinieran con sus conocimientos a iluminarnos. Digo, la verdad es que ese ha sido el camino y a poder preguntarle todas las dudas que surgían con respecto a cómo podemos mejorar esto que estamos haciendo, qué compromisos creen que deberíamos asumir desde los medios públicos, porque hay otra particularidad, ¿no? Esa casa común también que hablaba al comienzo, de la televisión pública, es nuestra casa común en materia de televisión argentina. Y después de 8 mesas fueron inicialmente todos los jueves a las 10 de la mañana. Totalmente. Porque ahí aparecieron dos cuestiones, ¿no? De la temporalidad y la continuidad. Bueno, hagámoslo siempre, al mismo horario, el mismo día, para que nadie se confunda y para que se puedan ir sumando. Durante pandemia y aislamiento, además. Sí, por eso lo hicimos. Con esos condimentos. Y yo creo que ese fue un punto a favor y no en contra. La verdad que se lo dije al colectivo cuando empezamos, que decía, no, pero en pandemia, con todo lo que nos está pasando, bueno, justamente por las pérdidas que hemos tenido, por las ausencias, por lo que creemos que no vamos a poder recuperar, vamos a darnos este espacio los jueves a las 10 de la mañana para encontrarnos, para poder hacer catarsis, pero para tener esa fuerza del colectivo que dice, nos queremos mejores durante y después de la pandemia. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Y efectivamente no nos dimos cuenta el valor de los jueves en la historia de los derechos humanos de la Argentina. Claro, nos dimos cuenta después, porque la verdad que ya ni sé por qué dijimos los jueves, y a las 10 de la mañana sí, porque ni muy temprano ni muy tarde para que las tareas diarias no se te superpongan y que puedas participar. Y luego nos fuimos dando cuenta de cómo nos entramamos con los derechos humanos de la Argentina, el derecho humano a la comunicación, con la necesidad después de darnos el debate. ¿No? La verdad es que fue muy intenso. Yo fui haciendo las moderaciones de los debates posteriores ya con quienes trabajaban. Y te imaginarás. ¿Cómo fue cambiando ese trabajo? Paso a paso, semana a semana, cómo fueron cambiando las temáticas, evolucionando. Al principio creían que no era posible, porque los desencuentros eran importantes en apariencia, pero finalmente después fueron notando que los desencuentros tenían que ver más con el anecdotario de la vida que con lo profundo de la profesión. Y entonces el objetivo era común. Queríamos, por otra parte, dar respuesta al neoliberalismo devastador que tuvo la Argentina con persecución ideológica, con persecución sindical. Se venía de una historia muy traumática que habían dejado los medios públicos sin público. Y la palabra ética había desaparecido, porque claro, si hay sistemas de persecución por lo que pensás, evidentemente de qué ética vamos a estar hablando. Entonces fuimos logrando esos caminos comunes de respeto en el uso de la palabra y de la vocación de la política del encuentro. Digamos. El objetivo fue superior que cualquier diferencia que pudiera aparecer por allí. Y después necesitamos otro encuentro más, así que hicimos una 9ª mesa, porque en el avance dijimos, uy, faltaba más niñez y adolescencia, nos faltó tal otra perspectiva. Y la verdad que esto también hay que decirlo, a pesar de todos los golpes que podemos haber tenido durante esos 4 años en los que se vulneró el derecho humano a la comunicación, el fervor por volver a construir colectivamente
sigue estando con tanta vida y tanta intensidad que la verdad que todas las personas se fueron sumando. Y finalmente fue un año de recorridos porque, bueno, te dije que vengo de la gráfica y yo decía, ¿cómo vamos a escribir esto? Vamos a escribir todo esto, ¿no? Tantas Somos un horas, montón de personas, ¿cómo vamos a hacer? tantos audios, desgrabaciones, correcciones, Claro. y llevarlo al papel. Yo iba tomando nota porque también de ese vicio de formación gráfico y de, bueno, el siglo pasado, virome, papel, yo sigo tomando nota a mano. Entonces le empezamos a dar forma con una síntesis, un documento que fue síntesis conceptual de todas esas De cada mesas de encuentro. debate. Claro, y las reunimos todas y con esa síntesis conceptual fue nuestro nuevo mapa. Bien. El mapa al que nos habían llevado todas estas personas que contribuyeron con sus conocimientos de Argentina, de México, de Colombia, de Uruguay, de Brasil. Y esa síntesis conceptual nos fue dando la pista sobre qué puntos teníamos que ir debatiendo. Ahí hay un temazo, porque Cintia nos decía recién, a lo último, nos dimos cuenta que nos faltaba más sobre la temática de niñez, dijiste, ¿no? Y adolescencia Sí, y demás. sí. Bueno, ¿cuáles son los puntos que contiene un código de ética para la televisión pública? ¿Cuáles son las temáticas? ¿No? Algunas las adelantaste, ya nos dijiste algo. ¿Qué podemos encontrar sobre cómo debe ser representado? ¿Cuáles son los sectores que mencionabas recién como sectores vulnerables, históricamente poco representados o mal representados o ofendidos, ¿no? en los medios de comunicación masivos? Algo interesante que surgió fue la necesidad de un preámbulo. Ajá. Esto de dialogar con la legislación existente, con la Constitución, dialogar incluso con la recuperación de la democracia, fueron todas cosas presentes. Así que hay 3 párrafos iniciales que son el preámbulo que consideraron trabajadores y trabajadoras. El otro punto esencial fue que nos dimos cuenta, vieron, cuando empezamos a investigar, uno termina reconociendo cuáles son las huellas de determinados escritos o libros, ¿no es cierto? En algunos casos con autores, pero en otro caso cuando no hay cita. Está invisibilizado en el discurso, pero bueno. Hay algo que viene como repitiéndose. Bueno, hay mucho copiar y pegar en los códigos de ética, en vez de discutir objetividad, verdad o búsqueda de verdad. Objetividad, independencia, transparencia, imparcialidad. ¿Qué queremos decir? Este código de ética tiene cada una de sus palabras debatidas y puestas. Te digo que sí, pero Totalmente. hasta llegar al consenso era, bueno, tomémonos un descansito, nos juntamos el jueves que viene porque llegaba un punto que, por ejemplo, una palabra, una discusión por un término, por un concepto. Y claro. dictadura, cívico, militar, judicial, Eclesiástica. mediática, eclesiástica o clerical. Exacto. Quieren decir cosas distintas. Bueno, finalmente yendo a los puntos, yo quisiera leer el primer artículo porque ocurre que es el primer código de ética del siglo XXI, luego de una pandemia, que decíamos una crisis civilizatoria y la verdad, la humanidad puesta a un extremo que nunca antes había estado por los distintos condimentos que ha tenido la pandemia, y que además viene a expresarse como compromiso en un escenario que se llamó de infodemia, en un escenario de fake news, diferenciándolas de las noticias falsas, es decir, una serie de realidades, el uso de algoritmos, inteligencia artificial, los derechos digitales, con lo cual se convierte en el primer código de ética que también se inscribe en la marea verde y en la despatriarcalización. Y eso se nota en el texto, porque mira, el artículo 1 dice, nuestra labor deberá ser siempre decolonial, despatriarcal y respetuosa de la diversidad, promotora de la defensa de la comunicación como derecho humano. Ese fue un debate súper interesante. ¿Nos alcanza con ser políticamente correctas, con ser políticamente correctas en el sentido de que mi comunicación no vulnere? Es decir, que mi comunicación no discrimine, ¿o tenemos que promover? Lo contrario, claro. Exacto. Que no discrimine. Tenemos que ser promotoras y promotores de la eliminación o la erradicación de las violencias. ¿Y esto cómo se hace en un medio de comunicación? Difundiendo los derechos. En la Defensoría del Público decíamos, nadie reclama un derecho que no conoce. Después dijimos, y que no defiende, y que no difunde, y que no enseña. Entonces, bueno, ¿cómo tomamos la iniciativa desde los medios, no solo para no vulnerar, sino para promover
aquellos lineamientos, aquellas ideas o aquellos derechos que se formen un muro de contención en la sociedad y busquen esa erradicación de violencias. Por eso dice promotora de la defensa, de la comunicación como derecho humano y no como negocio u operación de prensa, de las audiencias como plenos sujetos de derecho y no como consumidores, un diálogo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, si querés, y de la información como bien social y no como mercancía, para garantizar la búsqueda de la verdad y acá de nuevo fomentar la construcción ciudadana. Lo mismo ocurre con los grupos históricamente vulnerados. Este artículo que venimos un poco mencionando, claro, porque dice como parte integrante de las agendas, enfoques y contenidos, es decir, ya se posiciona, ¿no? Son las agendas, pero también son los enfoques, son las perspectivas. Se deberá priorizar la participación y el pleno acceso de grupos históricamente vulnerados. Acá se decidió la categoría de oprimidos comunicacionales, es interesante, no es menor, se dio en el centenario de Paulo Freire, con lo cual ahí también hay un diálogo, ¿no? Con toda esa pedagogía de la comunicación y del oprimido, oprimida comunicacional, posiblemente, claro, una impronta, desde mi punto de vista, paulo freireana, como mujeres, personas con discapacidad, y ahí nombra a los colectivos. Y lo más interesante para mí es que además agrega, si querés, la interseccionalidad, porque dice, personas privadas de libertad y en situación de pobreza, desigualdad económica, social, educativa, sanitaria, aparece allí una marca endeble de la pandemia, y laboral como portadores de voz y fuentes de información y opinión. Y luego, bueno, transcurre sobre el interés público y socialmente relevante de las perspectivas comunicacionales y los enfoques que se tengan en la cobertura, la divulgación de noticias falsas, fake news e infodemia. La cobertura también, esto fue muy interesante porque fue a partir de aportes que hicieron colegas de la Universidad Nacional de Villa María con respecto a la cobertura de los delitos y los juicios por los delitos de lesa humanidad. La necesidad, como tienen algunos medios de comunicación de Alemania, de plantearse frente a los genocidios cómo debe ser la labor. También Mariano Ure, un profe de ética, trajo esa mirada y nos hicieron pensar sobre cosas que tal vez no hubiéramos puesto, ¿no? Por eso es tan importante la construcción colectiva, porque te ponen en una ruta que vos no hubieras estado ahí. ¿Cómo crees que estas dimensiones que nos estás leyendo en los primeros artículos del código se puedan llevar a la práctica? Suena muy difícil, ¿no? Y es el desafío que tenemos ahora. Pero va a tener que ver con, bueno, primero que todo el mundo que intervenga lo conozca. Claro. Ni hablar, capacitaciones quizás, ¿no? Encuentros colectivos de reflexión sobre estas disposiciones y demás. Es como si estuvieras en el canal, porque el último artículo funda el observatorio. Estamos en estos días terminando de delinear el observatorio, que también es inédito. No es que hicimos, bueno, vamos a hacer un observatorio con integración de académicos, académicas y trabajadores y ya está. No, va a tener tres patas fundamentales: la representación de las autoridades, porque así constituye la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la empresa que es RTA. A mí no me gusta empresa, te imaginarás, porque promueve el derecho humano a la comunicación, pero bueno, así quedado dicho. Va a tener representación de trabajadores y de las audiencias. Y en esa representación de las audiencias va a haber personas que a su vez sean referentes de grupos históricamente vulnerados y la defensa de sus derechos. Entonces, lo primero que se viene ahora es la creación del observatorio, en torno otra vez del 24 de marzo. Así se han dado las cosas. No, tampoco. Y lo primero que va a hacer entonces el observatorio, que esto ya ha quedado dicho aquí en el código, es capacitar, porque durante un año vamos a capacitar. Si no hubiéramos estado haciendo una televisión que no vulnerara derechos o que no se preocupara por este tipo de compromisos. La verdad es que es un nuevo camino el que vamos a emprender. Y, por ejemplo, en el último directorio que tuvimos se tomó la decisión política también de que todos los contratos de personas que trabajen para la televisión pública este año llevan el código de ética y tienen que firmar su conocimiento, porque el código es para todas las personas que trabajan en la televisión pública y, como dice la ley de medios, lo tomamos de ahí, de algún modo obtienen beneficios de ella. Así que es más amplio el espectro de quienes trabajan en relación de dependencia. Con lo cual, sí, tendremos capacitaciones
fundamos el observatorio y delineamos las capacitaciones. Y todo vos pensás que se hace en estado de asamblea. Entonces todo lleva un poco más de tiempo, pero suponemos que ese camino es de mayor solidez, como suele pasar en los espacios de formación, ¿no? No se trata de ir rápido, sino que se trata de ir construyendo colectivamente para que sea todo más perdurable. Y tal vez hable mucho de lo que nos pasó también el hecho de tener este artículo 6 sobre la violencia institucional, ¿no? Que se dará cobertura y seguimiento de manera prioritaria a los hechos de violencia institucional, explica qué son, explica de qué manera tener en cuenta las distintas fuentes de información al respecto, y digo, la violencia institucional tiene diversas matrices en dictaduras en la Argentina, pero también en la pandemia nos pasó que tuvimos distintos hechos en retenes, en espacios de control de si tenías el certificado o no, asesinatos de chicos sobre todo, ¿no? De personas justamente por parte de fuerzas de seguridad. Entonces ese artículo yo creo que ha terminado de conformarse por esa realidad que nos tocó vivir, y que es uno de los para mí más innovadores, porque vos preguntás, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a poner en práctica? Claro. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Mirá, el 11. Se promoverá el uso responsable de las plataformas digitales de comunicación a partir de un rol activo en la defensa y difusión de los derechos digitales y la contribución a la reducción de contenido abusivo o perjudicial, así como la suplantación de identidad. Y va dando toda una serie de pautas que si logramos poner en práctica todo esto, bueno, también será innovador en el campo de los derechos digitales, que yo no creo que sean nuevos, sino que deben ser los derechos que ya tenemos garantizados en el ámbito digital, ¿no? Claro, eso es como otro debate. Así que ya van a ver, y esperemos que así sea, porque es lo que hemos conversado y aprobado en directorio, una pantalla federal, una pantalla con inclusión de la interculturalidad de la Argentina, y me trabé porque fue toda otra gran discusión. Interculturalidad, pluriculturalidad, es decir, ¿qué terminamos reconociendo? Porque no somos un Estado plurinacional, no somos el Estado plurinacional de Bolivia, sin embargo, los debates se siguen dando. No tenemos de presidente a Boric, que en su discurso inaugural dijo somos una nación y existe el pueblo mapuche como tal, sino que en la Argentina todavía estamos en pleno debate al respecto, ¿no? Y en ese sentido también tenemos un artículo vinculado con los pueblos indígenas, que decíamos pueblos originarios. Bueno, finalmente se tomó la decisión por convenciones de ir hacia pueblos indígenas. Hay otro artículo más vinculado con los derechos de la Pachamama. Bueno, el 8º se otorgará amplia cobertura a las luchas históricas y presentes de los pueblos indígenas, y se respetarán y difundirán los derechos vigentes en el país, como la obligación de ser consultados de manera previa. Esto fue todo un debate. Como fuente de información, la consulta previa a referentes o a lideresas de distintos pueblos indígenas, consulta de manera previa, libre e informada, es decir, tomamos de la legislación vigente en la Argentina para pueblos indígenas toda esa conceptualización, pero aplicada al periodismo. Bueno, como otra verás, lógica, ¿no? El periodismo trabaja con la inmediatez, con otros tiempos, y parece otra lógica. Sos primero, sos mejor. Sí. Y acá estamos planteando todo lo contrario. Si somos colectivamente, somos mejores, pero el ser colectivamente no es nada más quienes hacemos los medios, sino quienes van a ser consultados como portadores de información o de voz. Una pregunta que podría surgir es qué alcance, que incluso la palabra obligatoriedad tiene un código de ética. Una vez que se plantea, se aprueba el directorio también, con este proceso enorme que llevaron a cabo. Bueno, nos decías que lo firman todos los trabajadores y trabajadoras que ingresen, que estén en la televisión pública para llevarlo a cabo. ¿Y cómo es el control de esa aplicación? Supongo que no tiene instancias, no sé, punitivas o castigos, etc. Bueno, como defensora promoví justamente esta política del encuentro para la resolución de los conflictos en el campo de la comunicación. La comunicación es un campo de disputas permanentes, ¿no? Hay una batalla que se libra ahí de forma cotidiana entre quienes
pueden y tienen la posibilidad de establecer sentidos, quiénes no, qué sentidos, de manera que tensiones y conflictos vamos a tener siempre, pero el camino desde mi punto de vista es justamente la perspectiva pedagógica y dialógica, es el diálogo, es el encuentro, es el reconocimiento desde las distintas miradas. Para mí es fundamental este camino que hicimos y por eso yo te decía, te van poniendo en la ruta porque vos no sabés todo. Es imposible tener el espectro completo. Incluso, esto lo mencioné en los encuentros, y lo voy a confesar, yo creí que después de haber sido defensora ya era mejor periodista y ya casi que sabía cuáles podían ser todas las vulneraciones. Y no, me equivoqué. Todo este proceso fue de una apertura mucho más amplia, entonces te das cuenta que siempre podés ampliar más la mirada y profundizarla todavía más, en tanto y en cuanto tengas esa avidez, curiosidad y entrega al conocimiento compartido, ¿no? Sí, la sensibilidad también a otras demandas que aparecieron en este proceso que fue diferente a otros. Y que pueden aparecer nuevas. Entonces, lo que viene ahora es un punto fundamental, que es que gracias a la Universidad Nacional de Quilmes vamos a tener nuestro libro de los jueves a las 10, así se hizo el primer código de ética de la televisión pública de la Argentina. ¿Qué título? Los jueves a las 10 es el título del libro. Eso se le ocurrió a Fernando Costa, un delegado del SAL, que dijo, bueno, los jueves a las 10, pero primero sonaba novela, ¿viste? Los jueves a las 10. Es la cita, ¿no? La cita. Rosaura a las 10, los jueves a las 10, bueno. Y después quedó y éramos el grupo de los jueves a las 10, por otra parte, que además queríamos darnos también un título para ser convocantes. Che, me quiero juntar con el grupo de los jueves a las 10, porque todo el tiempo lo que queremos es aumentar la cantidad de personas que van participando. Así que con ese libro, vos no sabés otra cosa. Nos pusimos de acuerdo en hacerlo, ¿no? Le encontramos un montón de valores y los conversamos. Bueno, ahora estamos trabajando en el Código de Ética de la Radio Pública. No sabés el valor que tiene que ya tengamos por escrito todo este proceso, porque lo podemos distribuir, lo pueden leer y ya no empezamos, nunca empezamos de cero, pero ya no empezamos desde ese cero que supuso hacer un documento común, empezar con quienes nos podían iluminar. Bueno, todo ese recorrido está escrito. Entonces podés empezar a interactuar con eso y bueno, veremos qué pasa con el Código de Ética de la Radio. Y sí, porque son 50 en todo el país, ¿no? Sí. Y si hablamos de interculturalidad, ahí sí, yo estoy re contenta. Vas a encontrar, bueno, uno de los índices fundamentales de tu discurso, de tu lugar de enunciación, como decíamos, y aparece también en tus textos, son las audiencias, por formación profesional inclusive. ¿Cómo aparecen? Después hablamos algo del libro específicamente, pero ¿cómo aparecen las audiencias con total protagonismo, incluso siendo consultadas? ¿Cómo es consultarle a las audiencias? ¿Quiénes son las audiencias? ¿Cómo se hace eso? Hermoso, hermoso. La verdad es que para mí no hay nada más reconfortante que abrir la puerta y ver que hay un montón de gente que entra. Porque claro, cuando el debate es académico, parece etéreo, ¿no? Hablamos de las audiencias y lo que a vos acabas... ¿Y quiénes son las audiencias? ¿Y cómo son las audiencias? ¿Y qué piensan las audiencias? Y yo siempre lo simplifico diciendo, y abramos la puerta a ver qué pasa. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Además, ¿quién se identifica como audiencia? Somos audiencia. Vos y yo somos audiencia también. Claro, yo soy audiencia, así es. Por eso te das cuenta del mero hecho de pensar que somos audiencias potenciales, la riqueza que tienen las audiencias, que no las pueden tener ningún otro espacio. Y bueno, lo que hicimos fue eso, otra vez, desde mi punto de vista, gracias a toda la trayectoria de organizaciones sociales, de espacios de debate académicos, sindicales, para llegar a los famosos 21 puntos por, bueno, lo que terminamos diciendo, por una comunicación democrática, por una radiodifusión, una comunicación, la toma del poder desde el Poder Ejecutivo, en el sentido de que Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, yo voy a tomar estos 21 puntos, voy a elevar ese proyecto de ley, el empoderamiento que eso supuso cuando ningún presidente lo había hecho. Las audiencias públicas después, ¿te acordás? En el Congreso de la Nación Argentina, la defensa ante la propia Corte en formato de audiencia pública, es decir, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos habla de todo ese recorrido y nos enseña a construir colectivamente, con lo cual, trato de resumir, Defensoría del Público, audiencias públicas,
hagamos una audiencia pública. Bueno, hacer una audiencia pública en el medio de la pandemia suponía una serie de cosas que y administrativamente significa algo que no significa un encuentro público. Y como el resultado iba a ser el mismo, que era que participaran las audiencias, promovimos un encuentro público. Y lo que promovimos fue, primero durante una semana, que nos enviaran sus perspectivas. Les contamos, estamos haciendo esto, ahora te queremos escuchar a vos. Bien. Era el cierre de esa convocatoria. Y la hicimos con accesibilidad para que las personas con discapacidad también se pudieran expresar. Posibilitamos que fuera en formato de video o que fuera en formato escrito, texto, que fuera por mail o que fuera por carta. Bueno, la experiencia de la Defensoría en ese sentido también tenía mucho camino allanado, ¿no? De cómo hacer para que participen las audiencias de todo el país. Y recibimos distintas perspectivas que están en el libro. Están en el libro, eso es muy interesante. Algunas vinculadas. Hay una de 3 líneas que simplemente dice que no quiere violencias ni lo que llamamos loop, ¿no? La reiteración de las imágenes en la pantalla. Hay otras de grupos de estudiantes que son súper sesudas. Textos, sí, textos largos. Sí, textos largos, bien profundos, con bibliografía. Hay otras de referentes o personas que integran organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En fin, lo que son las audiencias. Bueno, finalmente fueron 15 días de participación, lo prorrogamos una semana más. Hicimos ese encuentro público donde convergieron las distintas miradas de especialistas, de trabajadores, de las audiencias y las plasmamos en el Código de Ética. Y después hicimos ese programa de televisión con códigos. No, es que te iba a decir que la perspectiva que estás contando hoy se diría que es transmedia, porque tenés el código, tenemos el libro, que es el proceso hacia llegar al código, ¿no? Es ese camino hacia llegar al código que incluye el libro. Lo que tiene interesante, además de incluir los artículos, es todas estas audiencias que nos está contando Cintia. Están escritas una por una con sus interlocutores y las apariciones de las audiencias, como decíamos recién, algunas con 3 renglones y otras con textos mucho más largos, están en un capítulo de este libro. Y también tenés un programa de televisión que se puede ver ingresando inclusive cuando esté el libro con un código QR. Ahí está, y hoy lo tenés en la web del canal, con el código QR que sale en pantalla por otra parte. Cada tanto, si prestan atención, está el graph y está el código de ética para que puedas acceder con el telefonito. Así que creo que más o menos recorrimos todas las posibilidades y iremos descubriendo otras. Lo otro interesante me parece que tiene que ver con este año, ¿no? Que es la puesta a punto, si querés, del observatorio, porque como es una experiencia inédita, tenemos que ver cómo funciona, no tenemos certeza de cómo va a funcionar, y la verdad que la pensamos con un mecanismo muy hijo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a las participaciones. Vos pensá también que, a pesar de que no los tengamos hoy, existe toda una ingeniería y una arquitectura de participación y de construcción colectiva del derecho humano a la comunicación. Por ejemplo, el Consejo Honorario Consultivo de los Medios Públicos no fue derogado por Mauricio Macri, pero tampoco fue creado por este gobierno. Ahora, no podíamos replicar en el Código de Ética una estructura orgánica que fuera lo que existe aunque no exista. Y esa fue toda otra complejidad de un debate, porque está en el cuerpo de la ley, pero no está en la vivencia. Entonces recuperamos esa experiencia, la experiencia de México, que es muy interesante. Van ahí a la cabeza ahora con la defensa de los derechos de las audiencias, vienen de ganar en la corte de su país una batalla y una contienda que llevó un montón de tiempo, que Argentina a través de la Defensoría del Público participó activamente, así como a Miki Curiá en la corte, bueno, también pudiendo llevar las perspectivas a México, y les acaban de dar la razón a defensores y defensoras de México en cuanto a los derechos de las audiencias, así que ahora está habiendo un avance en ese sentido, y ellos tienen consejos ciudadanos en los medios públicos, donde las audiencias pueden participar. Así que hemos tomado parte de esa experiencia. Betty Solís Leré, que es una académica extraordinaria de México, el mismo día que estuvo Alfredo, estuvo Betty, un día de lujo. La verdad que nos dimos como unos lujos hermosos. Yo tengo síndrome de Peter Pan, soy estudiante permanente, y
esas mesas de debate están grabadas, eso es lo importante, más allá de que lo hubiéramos vivido o lo que yo estoy contando ahora desde mi perspectiva personal, van a ser puestas en la web. Y obviamente hicimos, bueno, lo hizo la universidad, no lo hicimos, ahora me dijo el mosquito, la desgrabación de esos encuentros que está en el libro también, ¿no? Como para que nos siga nutriendo. Así que evidentemente tomamos experiencias de distintos lugares, con distintas trayectorias, que dan este resultado, que deberían notarse en la pantalla, efectivamente. Este año, cuanto menos, debería haber una diferencia con la del año anterior y sobre todo el año que viene, porque entonces no tiene una mirada punitivista, cerrando un poco algo que nos había quedado pendiente. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habla de mecanismo. Finalmente el colectivo decidió que el mecanismo fuera no una defensoría, sino un observatorio, porque existía la posibilidad de que fuera una defensoría de la televisión pública, que conviviera con la defensoría del público, pero decidieron el observatorio y no tiene ninguna sanción prevista este código de ética. Y yo no sé si va a ser necesario que la tenga. Hoy no lo puedo responder porque vamos a ver este año cómo nos va con la posibilidad de la difusión, del conocimiento, la puesta en común, por otra parte, de algunos reclamos que seguramente vamos a tener, aunque no tenga la vigencia el observatorio hasta el año que viene. Todo este año es de capacitación y de puesta en común, pero algunos reclamos vendrán. Y asumimos el compromiso de que todos los reclamos que tengamos, la resolución forme parte del código de ética. Así que no sé si en unos años la universidad lo va a querer imprimir, porque esperamos que sea cada vez nueva más edición ampliada sería. Que fuera, claro, ampliado y muy ampliado, porque de esa experiencia también tenemos misma que aprender. Así que también nos damos tiempo de revisión. En ese sentido, me acuerdo Mariana Baranchuk usó la palabra elástico, que sea un código de ética elástico. Sí, y la tomamos de esa manera, porque se entendía muy bien esto de que sea dinámico, ¿no? De estar siendo, esto ahora lo tomo yo del colectivo LGTBIQ+, ¿no? Somos en gerundio, estamos siendo todo el tiempo. Bueno, el código de ética pretende eso, que estemos siendo colectivamente. La verdad que yo me escucho y pienso en la formación y en lo que se habla en las redacciones, y es una tarea titánica porque va a contramano, ¿no? de los altos grados de concentración comunicacional, mercantilización, vulneración del derecho humano a la comunicación desde múltiples y diversas maneras, pero... Esta es otra perspectiva. Sí, y Rodolfo Busch dijo, lo importante es tener fe en los hechos, que siempre superan las expectativas. Bueno, yo tengo fe en los hechos. Ahí estás. Vamos a abrir este espacio para preguntas. Acá que tenemos un público, detrás de cámaras tenemos un público que quizás quiere intervenir y decir algo. Estamos esperando en breve la salida del libro. Pues estamos mencionando un libro, ahí está Paula que va a decir algo. Estamos esperando en breve la salida del libro, que lo vamos a presentar en un mes y medio. Está ahí en proceso de producción. Hemos visto las tapas ya y nos gustan, son muy lindas. Sí, Paula, ibas a decir algo. Es un gusto escuchar tu trabajo y la verdad que me enorgullece, me conmueve y como docente investigadora de esta casa pienso en cómo desde Transmedia, que me lo valeo, cómo podemos pensar en cómo repercute, ¿sí? en tomar el resultado de este trabajo desde el observatorio en esas audiencias, en esos colectivos, en esos que ahora van a estar representados y cómo nutrirlo, ¿no? Sería seguramente titánico, pero pienso que tal vez si hubiese algún espacio en el que se pudiera reflejar lo que pase o algunas propuestas para trabajar en la escuela media, en la universidad y que tomáramos a modo de Transmedia lo que se produce por parte de esas audiencias, qué nutritivo sería. Es como un feedback muy poderoso. Subite al barco, porque la verdad, claro, porque todo el tiempo nos va pasando eso. Este aporte que vos hacés, la verdad que yo no lo había pensado así, pero vos tenés una idea al respecto. Entonces, nos vamos a seguir juntando ahora los martes a las 10, cambiamos de día para operativizarlo, porque si tenemos un conflicto un martes, miércoles, jueves, viernes, tenemos tiempo de resolverlo, ¿no? El jueves nos dejaba al revés, lo habíamos hecho para quedarnos pensando el fin de semana.
Ahora te invito a que vengas un martes a las 10 de la mañana a poder traer esta idea. Una vez que el observatorio esté conformado, viene toda esta parte pedagógica y de diálogo, de incentivo a las audiencias, que son las que van a presentar los reclamos por otra parte, y que además lo van a hacer pudiendo participar de la resolución de ese conflicto, que eso también es una experiencia tomada de la Defensoría que funcionó muy bien, bueno, puedo contarlo un poquito, no está creado del todo, pero bueno, voy a contar un poquito, porque estamos esto es una empresa pública, y eso hace que haya un costado administrativo y pasos que dar, falta un pasito que dar, pero sí puedo contar, aunque sea esta idea que es la del observatorio, que es a partir de lo que vos decís, ¿no? Del trabajo en escuelas, de difusión, pedagógico, de piezas que puedan promover por otra parte la participación, nos vamos a reunir en un plenario y dando la posibilidad de que la propia persona que hizo el reclamo venga y amplíe su, por ejemplo, perspectiva, diciéndonos cuál sería el principio de solución. Porque en esos 4 años que a mí me tocó estar en la Defensoría del Público, no hubo una resolución igual a la otra. Porque las personas consideran que la forma de reparación de los daños causados, que ese era el principio motor, así como lo es de los derechos humanos, del derecho humano a la comunicación, son múltiples y diversas. Entonces tal vez alguien te dice, bueno, desde mi punto de vista, con que pida disculpas y se dé cuenta el derecho de rectificación y respuesta, ¿no? Ese principio, aunque tenemos una falencia en Argentina que, por ejemplo, Francia no tiene, acá no hay derecho de rectificación y respuesta colectivo. Y eso es súper interesante, porque hay nada más que a título individual. Entonces alguien puede venir, no, como organización nos sentimos afectadas y queremos derecho de rectificación y respuesta. Pero ese pedido de disculpas desde nuestro punto de vista tiene que ser de esta forma. Otras personas te pueden decir, no, desde mi punto de vista tienen que venir al barrio y ver lo que pasa verdaderamente y hacer una nueva nota. En fin, la verdad es que hay tantas posibilidades de resolución de los conflictos en el campo comunicacional como encuentros realices y las propias personas puedan explicar cuál fue el daño causado. Entonces, la idea es que te sumes en este, bueno, hoy es barco, va tomando distintas formas, por la lluvia, creo que. Y ahora es martes y no jueves. Y ahora es los martes y no los jueves, y que nos puedas orientar en las ideas que tenés para poder hacerlo, porque la verdad que lo más virtuoso de esto es seguir comprendiendo que la televisión pública somos todas las personas con esta diversidad de formación, de pensamiento y de perspectiva. Estamos terminando la transmisión por Instagram, ¿no? Que tiene así un tiempo estipulado, así que saludamos a los amigos y amigas que estén por ahí. Diana iba a preguntar algo. ¿No? ¿Ya salteamos eso? ¿Alguien va a preguntar algo? Bien, estamos bien con el tiempo, estamos en tiempo cumplido. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en la Universidad de Quilmes, en la Universidad Pública, en nuestra casa, y nos hayas contado todo este hermoso trabajo y necesario que están llevando adelante. En breve, en unas semanas, estaremos presentando el libro en algún lugar con Cintia también. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias. Gracias por la posibilidad de creer en que podíamos construir colectivamente algo superador de lo que había ocurrido. Y la verdad es que mi mensaje es que a pesar de todas las dificultades que tenemos, que tuvimos y que vendrán, el colectivo siempre es superior a la individualidad, así que ese tiene que ser nuestro motor constante y permanente, por quienes no están y desearían hoy seguir dando la lucha, y por quienes van a venir les tenemos que dejar algo mejor que lo que nos dieron a nosotros. Así que efectivamente se puede generar una situación mucho mejor, aunque sea en 1 milímetro, porque si yo pienso en el lugar en el que estoy con respecto al derecho humano a la comunicación, es muy chiquitito, pero desde esa pequeñez algo siempre se puede construir. Así que muchas gracias. Muy bien.